Café Jurídico, episodio 137. Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo. Hoy jueves, día 9 de septiembre, mi nombre es Juanma Delgado y esto es Café Jurídico, un espacio de divulgación jurídica donde, en el tiempo que dura un café, abordaremos novedades legislativas, interpretaciones de doctrina y jurisprudencia sobre distintas temáticas, aprenderemos a manejar herramientas para la eficacia y la productividad profesional y, en definitiva, nos acercaremos de una forma amena y distendida al sector jurídico. ¡Comenzamos! Si no cobras lo justo, no solo te evalúas tu trabajo, sino el de toda la profesión. Por otro lado, tampoco vas a poder prestar un servicio de calidad y además debes pensar que cada hora de trabajo que cobras por debajo de la media o que directamente regalas es tiempo que estás quitando a los tuyos. Tiempo que robas a tu familia, tiempo que te quitas de descanso, de ocio o de lo que te dé la gana, pero en definitiva, tu tiempo que debes valorar. Es muy difícil que alguien te valore profesionalmente si tú mismo no valoras lo que haces y el tiempo que dedicas. No solo a atender al cliente y a estudiar el asunto, sino también ese tiempo de estudio que te ha traído hasta aquí, hasta este momento en el que tienes una base de conocimientos para poder prestar asesoramiento jurídico. Como te puedes imaginar, hoy vamos a hablar de honorarios. Sí, esta semana estamos dedicándola al Bill Metal. Y sí, podría decirse que este episodio complementa al del martes pasado. Pero es que los honorarios son una cuestión fundamental, aunque a veces no nos guste mucho hablar de dinero. Para abordar este tema vamos a contar con Ana Crecente, una invitada de lujo que comenzó a trabajar como letrada a principios del año 2002 y que desde el 2008 tiene su propio bufete, Crecente Abogados, en el que cuenta con el apoyo de un equipo multidisciplinar para brindar asesoramiento legal a empresas y particulares. En un momento vamos a recibirla, pero antes cursosjurídicos.es, el entorno virtual de aprendizaje creado por y para profesionales del sector jurídico, aportando una visión de 360 grados sobre todos los aspectos relativos al ejercicio de este tipo de profesión, con un enfoque práctico y muy orientado a la adquisición de competencias. Ya sabes que estamos arrancando los primeros talleres prácticos de la temporada y que puedes encontrar más información en la página del proyecto donde tienes todos los detalles. Y ahora sí, bienvenida Ana, muchas gracias por aceptar nuestra invitación para compartir un café con nosotros. Muchas gracias a ti, un placer contar contigo, Juanma. Siempre es muy interesante, además súper enriquecedor compartir impresiones con los compañeros y además siempre yo creo que todos aprendemos algo, así que lo dicho, muchas gracias por la invitación y por contar conmigo en esta iniciativa tan interesante. Hablar de honorarios es algo que suele costar mucho a algunos compañeros, quizás por aquello que decía al inicio de que hablar de dinero está feo, pero aún así, yo creo que hay que dejar estas situaciones muy claras desde un primer momento con el cliente por muchos motivos. Entre otros, porque la relación abogado-cliente es una relación de confianza y porque al fin y al cabo estamos haciendo nuestro trabajo y lógicamente tenemos que cobrar por ello. Mi pregunta es, ¿por qué crees que nos cuesta tanto a los compañeros abordar este tema? Bueno, sin duda, como bien dices, es una cuestión que nos cuesta muchísimo a todos. Yo tengo 20 años de ejercicio profesional y es algo que creo que he remediado ya hace un tiempo, pero sin duda me ha costado muchísimo. A mí, a mis compañeros de despacho y me consta que a la inmensa mayoría de compañeros. Yo te podría decir que en primer lugar, yo creo que es una especie de pudor. Parece que estamos aquí para hacer cosas más elevadas, ¿no? Y que hablar de dinero está feo y que nosotros tenemos como una misión como superior. Pero yo creo que después tiene una base como muy razonable. Cada vez que tú atiendes a alguien que se sienta al otro lado de la mesa, en la inmensa mayoría de ocasiones eso tiene un trasfondo económico. Desde un tema de familia que sin duda tiene una repercusión económica, un despido, tengo que cerrar la empresa. Entonces, realmente a veces sí que es duro cuando alguien se sienta contigo a trasladarte un problema que de forma directa o indirecta tiene un trasfondo económico, abordar el tema de tus honorarios, ¿no? ¿Cómo le voy a decir yo a este señor o a esta señora o a esta empresa que realmente está atravesando una situación complicada, que ahora mis honorarios son X? Bueno, yo creo que eso es comprensible, pero todos estamos aquí para ganarnos la vida. Yo cuando voy al médico no se me plantea no pagarle, aunque yo esté en una situación terminal. No, evidentemente todos tenemos que cobrar. Y yo creo que también es responsabilidad nuestra. Dignificar nuestro trabajo, dejar claro ese tema con el cliente. Como tú bien decías, yo me comparo mucho la profesión, aunque no tiene nada que ver con la relación que se establece con un médico o con cualquier otro tipo de profesional, que sin duda está basada en la confianza. Entonces, es indispensable tocar el tema de los honorarios. Tú te sientas con el cliente, valoras el asunto, le das tu visión profesional, expectativas de éxito, pero sin duda hay que reservar un momento con el cliente para abordar el tema de los honorarios.
tanto de los honorarios como de una posible condena en costas, como de los gastos de otros profesionales. Es verdad que nos cuesta mucho abordar ese tema y para mí ha sido un tema complicado desde que me independicé hace ya muchos años, pero creo que es algo que necesariamente hay que abordar y que además cuando tocamos con el cliente parece como que se produce un cierto alivio, ¿no? Vamos a desmitificar el tema de los honorarios del profesional y esa relación funciona siempre mucho mejor. Y nosotros somos, además, como profesionales, los que estamos obligados a tocar ese tema. Muchas veces al cliente le da pudor, le parece incluso que nos va a sentar mal, que nos puede parecer mal. Como bien decía mi madre, el que no pregunta cuánto va a cobrar es que no tiene intención de pagar, ¿no? Esto es un dicho muy gallego. Bueno, pues yo creo que el cliente tiene que tener toda la libertad para abordar ese tema con nosotros y que además yo creo que eso nos da una relación mucho más, más basada en la confianza y estamos todos mucho más cómodos cuando el tema de los honorarios se ha tocado. Es algo yo creo que tenemos que trabajar y que además inexplicablemente nos cuesta a todos. O sea, yo cada compañero con el que saco este tema de mi despacho y de otros despachos me constatan que les cuesta mucho abordar este tema y que además esto nos lleva a cobrar mal, con un cierto remordimiento de conciencia. A veces le estaré cobrando mucho, está en una situación complicada. Todos tenemos derecho a cobrar por nuestro trabajo, todos. A mí no se me ocurre ir a la peluquería o llamar al fontanero y plantearme no pagarle, jamás. Entonces, nosotros somos responsables también de no depreciar nuestro trabajo y de no depreciar el trabajo de otros compañeros. Porque yo a lo mejor sí que me puedo permitir no cobrar X asuntos y todos tenemos, como digo yo, nuestro turno de oficio particular en nuestro despacho, ¿no? Independientemente del formal. Pero somos responsables de hacer valer nuestro trabajo. Nuestro trabajo vale lo que cobremos por él, al fin y al cabo. Entonces, sin duda nos cuesta, pero yo creo que cada vez menos. También se está desmitificando mucho esto de ir al abogado, pero es algo que tenemos que abordar sin ninguna duda. Estoy completamente de acuerdo contigo y de hecho yo una de las primeras cosas que hago después de ese asesoramiento inicial en el que nos plantean el asunto es tocar directamente el tema del honorario. Sí, de primera y sin rodeo. Y voy, ¡pum!, toma, le doy un presupuesto. Siempre. Pero no solo eso, sino que además de dar el presupuesto, si les parece bien, acto seguido preparo la hoja de encargo y de hecho en la propia hoja de encargo dejo claro no solo los honorarios, sino que hago alusión precisamente a todo esto que hablaba de los riesgos que entraña entablar una acción judicial, como las costas y demás. Porque, nos guste o no, en nuestro trabajo nadie puede garantizar unos resultados y que uno le vea viabilidad jurídica a un asunto no significa desde luego que la acción tenga por qué prosperar. Eso ya depende de muchos otros factores, algunos de los cuales van más allá del propio letrado, pero bueno. Sigo que me disperso y lo voy a hacer precisamente haciendo alusión a esto que te refería de que todos tenemos nuestro turno de oficio al margen del formal. En alguna ocasión he escuchado a algún compañero decir que no entiende por qué se ve tan mal cobrar poco a un cliente si después llevamos un asunto del turno de oficio por poco dinero y pagado con retraso. Que yo cuando escucho esto me quedo un poco perplejo porque siempre pienso que los que estamos en el turno de oficio lo hacemos como un compromiso social más que como una forma de ganar dinero. Al fin y al cabo, la realidad es que a mí al menos el turno de oficio no me renta. El caso es que muchos dicen que se conforman con conseguir clientes que aunque les paguen poco, como si fuera el turno de oficio, lo hagan pronto y no tengan deuda ni tengan esos retrasos. ¿Qué piensas tú al respecto de esta postura? Bueno, yo, como bien dices tú, no entiendo este planteamiento. O sea, no creo que nadie esté en el turno de oficio por una cuestión económica. O sea, sin duda no es rentable ni de lejos. Nosotros, te puedo hablar que la última una guardia de 24 horas, creo que nos ha salido a 7,50 euros al abogado, ¿no? Por 24 horas de disponibilidad de un fin de semana. Igual ese también es otro tema, el día que la administración decida pagarnos en unas condiciones mínimamente dignas. Pero nadie está en el turno de oficio por una cuestión económica. Yo personalmente, y creo que la mayoría de los compañeros, estamos en el turno de oficio porque nuestra profesión nos permite colaborar de X manera, ¿no? A mí me encanta el turno de oficio porque me reporta grandes satisfacciones profesionales, sin duda. Además, hay cosas que, como yo siempre digo, o ves en el turno o no ves. Y sin duda, muchísimas satisfacciones personales. Todos sabemos que hay casos de todo tipo, que las cenas familiares se animan con las anécdotas del turno de oficio, por supuesto, pero después yo tengo anécdotas que realmente a día de hoy, después de 20 años de ejercicio profesional, todavía la gente consigue conmoverme, ¿no? Cuando tratas a alguien con la dignidad que merece, que es algo que a veces olvidamos, ¿vale? A mí el turno de oficio me resulta altamente enriquecedor, pero desde luego no desde el punto de vista económico. Yo no es la primera vez, ni la segunda, ni la décima, que atiendo a alguien en mi despacho y cuando me plantea la situación le digo, mira, tú lo que tienes que hacer es pedir un abogado de turno, que además hasta te puedo tocar yo, y además contribuir un poco a erradicar esa absolutamente injusta mala fama que tenemos los abogados del turno de oficio. Yo atiendo a la gente exactamente igual, con la misma dedicación, sea un cliente particular o sea un cliente del turno de oficio. Pero eso es una cosa, el turno de oficio está para lo que está
insisto, yo hay muchas veces que remito a la gente al turno y le animo a que pida un abogado de oficio. Ahora bien, yo no comparto ese criterio de mal cobrar a los clientes particulares. Primero porque estamos contribuyendo, lo que te decía antes, a depreciar la profesión. Nosotros mismos estamos minusvalorando nuestro trabajo y el de nuestros compañeros. Te vuelvo a repetir lo que te decía antes, tú a lo mejor te lo puedes permitir, pero tienes un compañero que está empezando a trabajar 2 portales más abajo y que tiene que sacar un despacho adelante, y yo creo que todos necesitamos trabajar con una mínima dignidad. Después es que tampoco creo que sea rentable. Si un despacho en función de su estructura necesita 20, 200 o 1000 asuntos abiertos y tiene que asumir el doble por una cuestión económica, evidentemente no le vas a brindar el mejor servicio a ese cliente. Yo, diría que como buena gallega, me cuesta mucho decir que no al trabajo porque me provoca hasta pudor, ¿no? Me parece incluso ofensivo, más en los tiempos que corren. Pero creo que uno tiene que asumir el trabajo que puede hacer y que puede hacer con la dedicación que los clientes se merecen. No creo que salga rentable asumir el doble de trabajo, mal cobrarlo y no darle al cliente el asesoramiento que necesita. Y creo que aquí además también el cliente tiene que ser un poco responsable. Yo mañana no iría a quitarme la vesícula a un médico que se anuncia con descuentos del 50% en prensa, ¿no? Pues yo creo que el cliente tiene que ser responsable. Tiene todo el derecho del mundo a acudir a cuantos profesionales considere y pedir un presupuesto. Yo lo de la hoja de encargo profesional es algo que llevo a fuego desde hace años, ¿vale? Pero si a ti un compañero te da un presupuesto de 8, otro de 9 y otro de 10, y hay uno que te da uno de 3, otro de 18, evidentemente esos dos lo están haciendo mal. Alguien que te ofrece el mismo servicio por menos de la mitad del precio no te va a brindar el asesoramiento que necesitas. Entonces, también el cliente tiene que ser un poco responsable, ¿vale? El turno de oficio está para lo que está. Todos tenemos, nuestros turnos de oficio particulares, pero yo creo que hay que darle a la profesión la dignidad que se merece. Otra cosa son las facilidades de pago, en función de qué cliente me estés hablando, pero no, el turno de oficio está para lo que está, y si tú reúnes los requisitos para el turno, tienes derecho a un abogado de oficio, puedes impugnar la resolución denegatoria, etcétera, etcétera, pero yo creo que tenemos que brindar nuestra profesión con responsabilidad, y eso incluye cobrar de forma digna por el trabajo que nosotros desempeñamos, y además creo que es una cuestión de responsabilidad también profesional para con nuestra profesión. Estamos llegando a un punto en el que, según qué plataformas o según qué sistemas, estamos depreciando la profesión a un punto que a mí me parece realmente incomprensible. Y por eso insisto mucho en la responsabilidad del cliente. El cliente cada vez está más informado, afortunadamente, cada vez acude más al abogado sin ningún tipo de cortapisa para muchas cuestiones que no son necesariamente judiciales, pero creo que todo tiene que ir respetando la dignidad y el precio justo para el que paga por el servicio, pero también para el que trabaja con la dedicación máxima para el cliente. Una cuestión que va relacionada con los honorarios, pero de manera indirecta. Muchas veces, por las vicisitudes de la operativa de los juzgados, nos vemos que el día del señalamiento de la vista, aunque el asunto sea sencillo y se prevea poca duración, termina por llevarnos toda la mañana, incluso en algunas ocasiones, y sin señalar a ningún juzgado concreto, desde luego, uno tiene un señalamiento a las 10 o las 11 de la mañana y son las 4 de la tarde y aún no ha entrado. Retrasos inaceptables, sobre todo porque en más de una ocasión se debe a señalamientos poco realistas. Cada 15 minutos cuando hay testigos y similar, por ejemplo. Es verdad que no siempre puede preverse en los tiempos de un juicio, pero hay veces que la agenda de señalamientos del juzgado es un dislate que ya nos deja vislumbrar que tocan horas de espera. Y claro, aquí los abogados, en lugar de ponernos firmes y hacer una reclamación patrimonial a la administración por nuestro tiempo, dejamos la cosa estar y bueno, al final, ¿qué se hace con esto? Se lo cobramos al cliente, que no tiene culpa del retraso, lo asumimos nosotros, que tampoco tenemos culpa. Lo razonable sería que lo asumiera quien provoca el daño, esto es, la propia administración. Pero, en términos prácticos, esto no es lo que pasa. ¿Cuál es tu opinión al respecto en estos casos? Hombre, la respuesta en la práctica es clara, lo pagamos los abogados. Yo por lo menos hablo por experiencia profesional. Me hablas de los señalamientos. Yo, sin querer señalar a nadie, puedo decirte que la inmensa mayoría de juzgados de lo social señalan cada 5 minutos. 10:50, 10:55, 11:11:05, 11:10. Hay veces que hay 10 minutos. Si somos el abogado de la tesorería, el abogado del INS, el abogado de la empresa, el abogado del trabajador, en sentarnos y dar los buenos días, consumimos los 5 minutos. Es evidente, ¿vale? Eso sí, tú no llegues tarde, ¿vale? Porque entonces, según en qué juzgados, puedes tener problemas. Bueno, yo creo que hay una absoluta falta de empatía del sistema judicial con el abogado. Yo sigo pensando que la inmensa mayoría de los jueces, de los letrados, de los funcionarios, hacen un trabajo excelente y mal pagado, pero sigo pensando que hay una absoluta falta de empatía. Da la impresión de que el abogado o el procurador siempre va al juzgado a molestar, ¿no? Yo cuando voy es porque ha habido un error, porque hay algo que no aparece, porque por Lexnet falta algún documento, pero hay una falta de empatía manifiesta. A mí
me dices, tira una moneda al aire y pide un deseo profesional. Que todos consigamos entender que formamos parte del mismo mecanismo, ¿vale? Porque hay veces que parece que jugamos guerras distintas. Su señoría está en un sitio que nadie le va a discutir su valía profesional, pero es que los abogados merecemos el mismo respeto, porque hay veces que no se nos trata con el mismo respeto. Sobre todo somos la cara visible del administrado al que todos nos debemos, y especialmente los funcionarios de justicia que están ahí velando por el administrado y por todos los que... Yo creo que hay veces que hay una absoluta falta de empatía. Usted sabe que si señala cada 5 minutos no va a poder atender al de las 12 a las 12, sino que le atenderá a la 1 o a las 2. Pero es que a lo mejor el de las 12 tenía otro señalamiento a la 1:30 que no le han suspendido porque el de la 1:30 considera que 1:30 es tiempo más que necesario. Pero es que tire usted de un compañero. Ya, pero es que da la casualidad que el cliente que me paga a mí, Ana Crecente o Pedro Pérez, quiere que le atienda la persona a la que le paga la minuta, que es la que lleva 6 meses o 6 años con él tramitando un procedimiento. Entonces, hay una falta de empatía absoluta y que a mí la verdad es que me preocupa. Que no es mayoritaria, pero que está ahí y que perjudica además al cliente. A mí el otro día me pasó una cosa muy curiosa en social, que es que se suspendió un juicio. Bueno, eso no es lo curioso es que el perito, compañero de profesión, es decir, letrado y médico valorador de daño corporal, le cobró al cliente prácticamente lo mismo que si hubiese ratificado su informe. Porque él tuvo que ir hasta el juzgado, desplazarse hasta allí. Bueno, a mí la verdad, y es además alguien que valoro mucho, sí que me causó impresión, porque yo jamás he cobrado a un cliente ni por el tiempo que espero en un juzgado, ni por las tropecientas veces que se puede suspender un señalamiento. Pero este compañero le cobró y la verdad es que me evitó reflexionar, porque creo que el cliente tampoco es responsable de eso, ¿no? A mí la verdad es que me da apuro cobrarle a un cliente, aunque haya perdido 2 horas a la puerta de un juzgado sin hacer nada. Pero, ¿quién debería pagar eso? Bueno, yo creo que con un poco de sentido común. Nos cuesta mucho reclamar nuestros derechos, nos cuesta mucho reclamar que nos paguen dignamente el turno de oficio, nos cuesta mucho pedir un poco de sentido común a la hora de señalar las vistas. Nos cuesta mucho cuando hay a lo mejor algún profesional en concreto del ámbito de la justicia o algún funcionario de algún juzgado que nos da mala vida a los abogados, a sus compañeros, a nuestros clientes. Nos cuesta mucho porque siempre estamos para cosas más elevadas y siempre pensamos, además, y yo creo que es cierto, que si a título individual hacemos algo, todos sabemos cómo funciona esto, nos va a repercutir cuando volvamos a ese juzgado. O lo peor, le va a repercutir a nuestros futuros clientes. Entonces, nunca decimos nada. A mí me preocupa y creo que todos los que formamos parte del engranaje deberíamos hacer una revisión de este tema, la falta de empatía. Yo creo que tenemos que pensar en el cliente, en el administrado, en la persona, que nosotros tenemos 50 o 100 o 200 expedientes abiertos encima de la mesa y su señoría más, pero es que las personas que acuden al juzgado muchas veces tienen su despido, su divorcio, y eso es su quebradero de cabeza 24 horas al día. Entonces, tenemos que ser empáticos con el resto de profesionales y sobre todo pensando eso, en el cliente o el administrado, que es el que además acude muchas veces al juzgado con una visión idealizada, pensando que esto va a ser, y después, bueno, ver que estamos horas esperando, que... Bueno, yo creo que eso, que nuestros colegios y que nosotros como colectivo deberíamos colaborar para que todo fuese más fácil para todos, que al final nos repercutiría, yo creo que sin duda, de forma beneficiosa, insisto, para el cliente y para el administrado. A grandes rasgos, y centrando el tema de nuevo en los honorarios, ¿qué consejo darías tú a un compañero nuevo para que adoptara desde un principio una buena estrategia al respecto? Bueno, yo lo tengo claro. Como te decía antes, desde que me independicé y monté mi propio despacho, el tema de los honorarios me preocupaba mucho, ¿no? Entonces, tú has dado la clave antes y lo tengo clarísimo. Hoja de encargo profesional. Para mí es sagrado, ¿vale? Yo intento hacer una hoja de encargo profesional, un presupuesto en el que se reflejen las distintas opciones. Acuerdo, o si solventamos esto en vía extrajudicial, en vía judicial, segunda instancia, todas las posibilidades que pasen por mi cabeza. Es verdad que siempre siempre no, pero alguna vez se me despista alguna y casi siempre que se me despista me perjudica. No tengo una sola hoja de encargo profesional en la que yo crea que me haya pasado en mis honorarios. Sin embargo, sí que tengo varias en las que me he quedado corta. Pero aún así sigo pensando que de lejos es la mejor forma de trabajar. Lo que te decía antes, el cliente tiene todo el derecho del mundo a saber lo que le va a costar ir al abogado. Pero es que además tiene el derecho a decidir, ya no solo por una cuestión de capacidad económica, si puede, sino si quiere. Que a lo mejor quiere ir a otro abogado o más barato o no quiere pleitear. Entonces, yo creo que es fundamental para el cliente y para el abogado, ¿no? Lo que hablamos antes de la confianza y de que todos estemos cómodos en esta relación. Yo creo que es fundamental la hoja de encargo profesional y después abordar ese tema con el cliente desde el primer momento.
No creo que para alguien que empieza, bueno, yo puedo entender que no cobre lo mismo un abogado que acaba de empezar que alguien que tenga un nombre y lleve 20 años de ejercicio profesional, ¿vale? Pero entre eso y depreciar la profesión creo que hay una diferencia, porque además el cliente también, hay veces que la gente, es inconsciente, lo que te decía antes, y decide contratar los servicios profesionales por un precio que no es real, pero también muchas veces el cliente se da cuenta precisamente, el cliente es suficientemente listo, no hace falta ser abogado para ver muchas cosas. Entonces, no creo que depreciar o pasar un presupuesto muy por debajo del mercado beneficie a alguien que empieza. Los comienzos son duros para todos, siempre, y más en esta profesión, muchísimo más que en otras, yo creo. Pero yo creo que el abogado que empieza es fundamental eso, que trabaje con una hoja de encargo profesional lo más concreta posible y con todas las opciones que se le pasen por la cabeza y sin duda que aborde con claridad el tema de los honorarios con el cliente. Después otra cosa que yo sigo haciendo después de 20 años trabajando es ofrecer facilidades de pago, fraccionar los pagos, abordar el tema con el cliente y sobre todo que el cliente se sienta cómodo para trasladarte. Te puedo pagar una parte ahora, te puedo ir pagando mes a mes, porque insisto en eso, la gente tiene derecho a conocer eso y además a ver si lo puede afrontar y si lo desea afrontar, pero para mí, sin duda, o sea, si mis 20 años de experiencia profesional valen para algo, para tener claro que es un tema que hay que tocar. Todos trabajamos para cobrar, o sea, esto es evidente, no podemos vivir del aire y por mucha vocación que tengamos, todos tenemos derecho a cobrar por nuestro trabajo. Entonces, sin duda es un tema que hay que tocar con el cliente desde el principio. Bueno, vamos a hablar ahora de una cuestión que no sé si te habrá pasado alguna vez, o es que a mí me ven cara de muy buena gente o de tonto, yo qué sé. Llegan a tu despacho y en función del tipo de cliente, antes o después de dar un presupuesto para un asunto, que además normalmente suele ser muy complejo, te planteas si puedes llevarlo a resultado. Mi opinión es clara al respecto, pero ¿tú qué recomendarías hacer cuando nos solicitan trabajar exclusivamente por cuota litis? Rotundamente no. Es mi opinión, ¿eh? Yo no soy socia de mis clientes. Soy su abogada, a veces su confidente, su psicóloga, pero no soy socia de mis clientes. Creo que además es un planteamiento inadecuado. No establece debidamente la relación abogado-cliente. Un poco volviendo al ejemplo de antes, yo voy con un problema de espalda al médico y le pago me cure o no. El médico está obligado a poner todo de su parte, pero es que yo a lo mejor tengo una lesión irreversible. Yo no soy socia de mis clientes. Yo me comprometo a ofrecerles el mejor asesoramiento posible dentro de mis capacidades, sin duda, pero no soy su socia. Porque es que además la experiencia me demuestra, y algunos casos he tenido, que no suele ser un planteamiento siquiera justo. Mira, hace poco se sentó alguien en este despacho y me planteó un tema además jurídicamente muy complejo, con no muchas posibilidades de éxito, y eso sí, reclamando una indemnización millonaria, ¿no? Todos vemos muchas películas americanas y quería... y encima me lo planteó, yo no tengo un duro para invertir en esto, pero si ganamos, ganamos todos. Ya. Y si perdemos, usted va a jugar, va a emprender una empresa con mi trabajo, con mis conocimientos. No, yo creo que ni es justo para el abogado, ni establece una relación sana abogado-cliente. Es que no lo comparto ni de lejos. Lo que sí he hecho en alguna ocasión es establecer un mínimo por mis honorarios. Yo voy a trabajar, voy a presentar la demanda, vamos a celebrar el juicio, yo le voy a cobrar X, y sí que he establecido un porcentaje en función de esa cuota litis, pero en casos muy concretos, básicamente tráfico y negligencias médicas. ¿Por qué? Porque la sentencia puede variar enormemente el resultado económico de ese pleito. Es más, la misma demanda, en función a si me dan 30 o 90 o 100, tiene una tasación de costas muy diferente. Entonces, yo en ocasiones sí que pacto una cantidad X y si usted obtiene una indemnización, un porcentaje. E intento que sea justo para las dos partes, ¿vale? Pero realmente es que ni siquiera me parece lícito que el cliente te plantee jugar con sus expectativas económicas a base de tu trabajo. Ni me parece justo para el abogado, ni la experiencia me reporta buenos resultados de esto, ni creo que sea una forma sana de establecer una relación abogado-cliente. Yo soy su abogado, no soy su socio, no emprendo aventuras profesionales con usted, no voy a éxito, no. Yo soy su abogado y lo haré lo mejor posible, pero usted tiene que decidir si se quiere gastar el dinero en esto y además si quiere asumir las consecuencias de una posible condena en costas. Por lo tanto, bueno, entiendo que cada uno en su despacho hace lo que considere, pero ni de lejos comparto ese planteamiento. Precisamente sobre esta cuestión de las costas a la que estás haciendo alusión va mi siguiente pregunta. Últimamente estoy viendo compañeros que en sus hojas de encargo piden a sus clientes la cesión de las mismas en caso de imposición a la parte contraria como prima por buen trabajo realizado. Desde tu experiencia, ¿cómo ves esta práctica? ¿Crees que esta política es adecuada o ya es pasarse un poco de la raya? Bueno, yo tengo claro, y además creo que la jurisprudencia ha sido clara, que las costas son para resarcir al cliente de un
un gasto o de un perjuicio patrimonial previo, ¿vale? Tengo claro que las costas son para el cliente. Es más, en su momento hubo una línea jurisprudencial minoritaria que te obligaba a acreditar que realmente el cliente había hecho su desembolso cuando se discutía si el abogado que se defendía a sí mismo tenía derecho a una condena en costas o no, etcétera, etcétera, que creo que es un tema que ya está superado. Yo durante años hice tasaciones de costas en las que declaraba expresamente haber percibido el importe de los honorarios que se tasaban en ese escrito. Yo creo que las costas son para el cliente y que además tienen una clara finalidad, que es resarcir un perjuicio, porque en teoría el cliente, en teoría, ya te ha pagado cuando tú tasas las costas. Otra cosa es que dilatemos su cobro, etcétera, etcétera. Lo que sí he hecho en alguna ocasión, porque creo que también es justo, es que si un asunto por costas sale una minuta de 100 y yo cobro 70, por lo que sea, porque es un buen cliente, porque tiene una necesidad, por lo que yo considere. Sabemos que los baremos no son de obligado cumplimiento y que a veces que se quedan cortas y en otras cuestiones a lo mejor se pasan. Bueno, cada uno, yo por lo menos lo utilizo de criterio orientador, pero no son sagrados en este despacho. Entonces, lo que sí que hago es que si yo te he cobrado 70 y gano con costas y esas costas son 100, costas que yo voy a tasar, tienen un IVA que yo voy a declarar, porque además ya sabemos cómo funciona la agencia tributaria y le gusta mucho pedir información a los juzgados sobre nuestros pleitos y nuestras tasaciones, evidentemente yo voy a cobrar el 100%, es decir, si tú me has pagado 70, yo cobraré ese 30 de diferencia y te reintegraré lo que tú me has pagado. Lo que tampoco me parece lógico es que si yo te he cobrado 70 y las costas son 100, tú tengas un enriquecimiento injusto de ese 30% te vayan a poner, ¿no? Entonces, lo que sí que he hecho en alguna ocasión en esa hoja de encargo profesional es recoger expresamente que si la tasación de costas fuese superior a los honorarios que yo he percibido, cobraré la diferencia, porque además es que me parece justo, ¿vale? Pero tengo claro que lo que nunca me he planteado y no se plantea en este despacho es que yo cobre mi minuta y a mayores la tasación de costas, porque insisto, además es que creo que la jurisprudencia es clara, al final somos abogados, la jurisprudencia, la tasación, está para resarcir al cliente de un gasto, ¿vale? Entonces, bueno, es algo que no comparto, no sé ya a qué puntos llegará la profesión, pero no me parece un planteamiento, la verdad, que tenga mucha base, además ni jurisprudencial ni me parece muy lógico, sinceramente. Pues bien, para acabar ya con los 360 grados de las cuestiones relativas a las buenas prácticas en materia de honorarios, una cuestión también un tanto controvertida respecto a las consultas iniciales. Que por cierto, este tema ya lo abordaba en el programa número 49, así que si alguien aún no lo ha escuchado, ahí lo dejo para que le eche una revisión. En tu opinión, ¿deben ser cobradas estas consultas o es mejor darlas gratuitas? Que Enrique se debe hablar con los compañeros, Juanma. Creo que no hay una sola conversación con compañeros en el que se aborde el tema de los honorarios y no salga cobramos o no cobramos las consultas. Yo creo que lo hemos comentado todos los compañeros cientos de veces. Primero, me parece un poco perverso que nosotros mismos nos hagamos este planteamiento, ¿no? Porque ya no parte del cliente. Nosotros, y yo la primera, durante años, debemos cobrar las consultas. ¿Alguien va al dermatólogo o al peluquero y se plantea no pagar? ¿Por qué nosotros hacemos esto? Y lo hemos hecho durante años. Yo te puedo decir que de 20 años que llevo ejerciendo, igual durante 17 no he cobrado las consultas profesionales. No las he cobrado porque, en primer lugar, de esas consultas profesionales que venían al despacho, te podría decir que el 99% se acababan convirtiendo en un asunto. Entonces, venía alguien, le atendías, al final te traía la documentación y eso se acababa convirtiendo en un asunto encima del despacho. Yo creo que ahora cada vez más la gente acude al abogado a plantear una duda, a pedir una segunda opinión, que yo es algo que estoy viendo mucho últimamente, además es que me parece muy lícito. Después ya la responsabilidad de cada uno en cómo de esa segunda opinión, pero ya este es otro camino. A plantear una cuestión que no va a acabar en el juzgado, pero tengo un problema con mi comunidad, con mi empresa, con mi... no sé, con miles de cuestiones. ¿Por qué no vamos a cobrar por nuestros servicios profesionales? Es que me parece increíble. Yo voy al dermatólogo, me atiende 10 minutos, le pago 120 euros y si me atiende bien, encima en Navidades le regalo una batería. ¿Por qué yo no le voy a cobrar a alguien que está una hora aquí y en el que yo estoy haciendo mi trabajo? Todos tenemos como mínimo 5 años de formación profesional, casi todos más. Todos tenemos un máster, una formación adicional, tropecientos años de experiencia profesional. ¿Por qué no vamos a cobrar? El otro día, comentando este asunto además en las redes sociales con un compañero, me ponía un ejemplo de una película que creo que es de Tony Leblanc, ¿no? En el que un mecánico se para, ajusta un tornillo y le va a cobrar y alguien le dice, ¿pero cómo me va a cobrar usted no sé cuántos 1000 duros que da la película por ajustar un tornillo? Y decía, no, el tornillo se lo ajusto gratis. Lo que le estoy cobrando es por saber qué tornillo hay que ajustar, ¿no? Bueno, pues yo creo que esto es un poco lo mismo. Aquí como no damos un pantalón o una caja de frutas o una colonia, parece que lo nuestro no vale nada. Bueno, a mí me parece, y soy la primera que me pongo en la picota, porque este tema, la verdad es que siempre me he dicho, hay que cobrar las consultas, y el 90% de la gente salía de aquí sin pagar la consulta, porque lo sorprendente es que hay gente que se sienta aquí, está 1 hora y media y te dice, te debo algo. Sí que pasa.
pero vamos a ver, ¿cómo no me va a deber usted algo? Otra cosa es usted cliente de toda la vida, le he llevado tropecientos asuntos. Pues esas consultas muchas veces no se cobran. O a veces te llama el hijo de la clienta por teléfono o te manda un WhatsApp y también te hace una consulta y tú también se la contestas, porque claro, yo también es verdad que me sé muy bien la teoría, pero después acabo cometiendo los mismos errores que todo el mundo. Pero, caramba, eduquemos a nuestros clientes. Usted está aquí 1 hora y media, yo le doy contestación a los 35 escenarios que usted me plantea, que trae anotados en un papelito. ¿Cómo no le voy a cobrar? Insisto, a mí no se me ocurre entrar en la peluquería y decirle, peíneme usted, y le debo algo, claro que me debe algo, es mi trabajo, mis conocimientos, y vuelvo a insistir, soy un poco pesada con esto, en la idea de dignificar la profesión. Claro que sí, tenemos que cobrar nuestras consultas, y además estoy segura que todos los que cobramos nuestras consultas cobramos mucho menos que otros profesionales. Yo creo que cobro una cantidad muy razonable, razonabilísima para atender a alguien 1 hora de mi tiempo en mi despacho. Pero, ¿cómo no vamos a cobrar por nuestro trabajo? Y me parece alucinante, y soy la primera que me pongo en la picota, que seamos nosotros mismos los que nos planteemos y tenemos que cobrar. A ver, compañeros, ¿se nos ocurre algún colectivo en el que el propio colectivo dude sobre si tenemos que cobrar o no por nuestro trabajo? Otra cosa es que alguien te pida única y precisamente un presupuesto. Me parece fantástico que además es que creo que está muy bien eso de desmitificar ir al abogado. Pide usted los presupuestos que considere, pero claro, pedir un presupuesto es mandar un mail o hacer una consulta puntual para que yo le haga un presupuesto. Si usted viene aquí y me pide mi opinión y mis conocimientos, claro que le tengo que cobrar. Y creo que es un ejercicio de responsabilidad que yo tengo muy trabajado, ¿vale? Y que me ha costado mucho, pero mi madre, que era muy sabia, repetía esta parte de que no quiere pagar, el trabajo de uno vale lo que cobra por él. Y si nosotros regalamos nuestro trabajo, somos los primeros que estamos depreciando una profesión que yo creo que es maravillosa y que ayuda un montón a la gente y que además tenemos un papel fundamental, yo creo, en esta sociedad. Entonces, me parece lamentable que seamos nosotros mismos por captar un cliente al que atiendes bien, que además los clientes son muy listos y saben distinguir perfectamente un buen abogado o alguien que va a hacer las cosas con dedicación, que se va a saber el nombre de su empresa, de sus hijos muchas veces. Los clientes son muy listos y no creo que alguien por el precio de una consulta, que yo creo que siempre suele ser muy razonable, decida quedarse con un abogado, ¿no? Entonces, claro que tenemos que cobrar nuestras consultas. Es un propósito que me hice no hace mucho y creo que es nuestra obligación cobrar por nuestro trabajo y además por respetar a los otros compañeros que también deben de eso de percibir honorarios por un trabajo que realizamos de la mejor manera posible. Ana, nos ha encantado tenerte aquí hoy charlando con nosotros sobre un tema tan importante como son los honorarios. Como siempre que nos acompaña una invitada, te dejo tu momento spam para que puedas indicar a nuestros oyentes cómo pueden encontrarte. Bueno, pues muchas gracias, Juanma. Nosotros prestamos servicios en todo el territorio nacional, en colaboración además con otros compañeros, pero tenemos nuestro despacho físico en Coruña, en Marcial de la Daliz, en el número 1, el tercero, y además somos muy fáciles de encontrar como Crecente Abogados, en las redes, en LinkedIn, bueno, en el mundo de la tecnología. Muchísimas gracias por contar conmigo y ha sido un auténtico placer. El placer ha sido enteramente mío. Es un lujo haber podido compartir este espacio contigo hablando sobre un tema tan importante. Nos vamos a despedir ya por hoy, no sin antes recordar que desde nuestra página web cafejurídico.es es posible acceder a todos los episodios que hemos emitido hasta la fecha, escucharlos por series temáticas y por supuesto enviarnos dudas legales o pedir que tratemos un asunto concreto. También puedes seguirnos y escucharnos en las principales plataformas del sector. En cualquier caso, nos escuches desde donde nos escuches, suscríbete. Emitimos programa los martes y jueves a las 4:30 de la tarde. Como siempre, muchas gracias por tu tiempo. Nos vemos el próximo martes donde, un día más, acompañados de un café, nos acercaremos de una forma amena y distendida a las novedades y cuestiones del sector jurídico. Entre tanto, cuídate mucho y adiós.